Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy les voy a presentar un análisis financiero de General Mills y Grupo Industrial Saltillo, que cotizan en bolsa de valores como BMV y la New York Stock Exchange. La empresa que cotiza en Nueva York es General Mills. Es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de alimentos de marca con presencia en Estados Unidos desde 1866. Se ha marcado como un líder global, pues mantiene empresas como Cheiros, Häagen-Dazs, Naturvalle, Old El Paso, Yoplait y Blue Buffalo. Pues cuenta también además en presencia en más de 100 países. Sus principales competidores son Kellogg's, PepsiCo, Mondelez, Danone y Nestlé. Y frente a la competencia, la empresa destaca por su diversificación y estabilidad en mercados como Estados Unidos. Ahora, en cuanto a su análisis vertical del estado de resultados, podemos ver que la utilidad de operación se mantiene en un rango del 16 a 18%. En cuanto a su análisis horizontal, pues los ingresos muestran crecimientos moderados en 2021 y 2023. Sin embargo, pues en 2024 presenta una ligera caída. Para la parte del activo, pues el efectivo disminuye gradualmente después del 2020, indicando menor liquidez inmediata. Para la parte del horizontal, pues el total de activos circulantes, como el total de activos, muestran variaciones muy mínimas a lo largo de los años. Para la parte del pasivo y capital, pues la mayor parte de sus recursos provienen del pasivo, que representa entre el 65 y 73% del total, lo cual indica un alto grado de apalancamiento, y el total de pasivo y capital para la parte del horizontal se mantiene con variaciones mínimas a lo largo de los años. Ahora, para la parte de sus razones financieras de liquidez, pues como podemos ver, su razón circulante o de solvencia mantiene una liquidez baja con capacidad limitada de pago, por eso pues, se encuentra en semáforo rojo, pues, se encuentra por bajo del promedio de la industria, y en cuanto a su privacidad, pues mantiene una liquidez inmediata insuficiente en los últimos años, pues representando pues bajo respaldo de activos líquidos. Para la parte de su flujo de efectivo, pues ha sido moderado con una volatilidad en generación de efectivo a lo largo de los años, y su razón de efectivo se mantiene insuficiente en los últimos años, representando una liquidez inmediata preocupante. Para la parte de su periodo de cobranza encontramos una eficiencia en cobros, pues en los últimos años ha mejorado con una gestión efectiva en sus clientes, un periodo de inventarios con rotación moderada y ciclos volátiles, pero con tiempo de inventario estable. Para la parte de su razón de ciclo de operación de empresa, pues se mantiene con rotación moderada con variaciones en tiempos, y su razón de periodo de cuentas por pagar se mantiene con un buen manejo de pagos y un apalancamiento operativo positivo. En cuanto a su ciclo de efectivo, se mantiene con cobros antes que pago, lo cual es un flujo operativo favorable, y su razón de rotación de cuentas por cobrar se mantiene con una alta rotación y una eficiencia en cobros. Para su rotación de inventario se mantiene con una alta rotación por encima del promedio y representando un uso eficiente del inventario. En cuanto a su rotación de cuentas por pagar, se mantiene con una rotación moderada y pagos constantes. Para su periodo de rotación de activo fijo se mantiene con un uso moderado del activo fijo, y su rotación de activos se mantiene con eficiencia operativa y moderada. Para su rotación de capital de trabajo neto se mantiene con variaciones a lo largo de los años, pero marcando una eficiencia moderada. Su margen de utilidad bruta se mantiene con una rentabilidad moderada, aunque bajo del promedio, pero con eficiencia estable. En cuanto a su margen de utilidad neta, se mantiene por encima del promedio, marcando una alta rentabilidad neta y control eficiente de gastos. Para su ROE se mantiene con un uso eficiente de activos y una rentabilidad constante a lo largo de los años, y un ROE con alta rentabilidad para accionistas y eficiencia financiera. Ahora, sobre sus activos fijos, se mantiene con alta eficiencia de activo fijo y un retorno elevado, aunque con un aprovechamiento operativo sólido. En cuanto a su razón de deuda, se mantiene con un nivel de deuda moderado, y su deuda capital se mantiene con un apalancamiento controlado. Su deuda capital a deuda se mantiene con una estructura financiera estable, y su multiplicador de capital representa un apalancamiento moderado. En cuanto a su cobertura de intereses, pues existe una incapacidad para cubrir intereses, marcando un riesgo financiero elevado. Se presentan también las razones financieras simples de apalancamiento del estado de resultados. En cuanto a su capital de trabajo neto, su requerimiento pues ha mostrado variaciones mínimas, requerimiento variable y una liquidez sensible en los últimos años. En cuanto a su ROI, se mantiene con una rentabilidad creciente y un desempeño sólido en los últimos años. En cuanto a su ROE, pues existe una alta rentabilidad, aunque con variaciones moderadas en los años, y un valor para accionistas que representa muy buen desempeño. Ahora, sus principales fortalezas son la alta rentabilidad, la eficiencia operativa sólida y un uso eficiente de activos, y sus principales debilidades son que mantiene una liquidez baja, un riesgo corto de plazo y una volatilidad en flujo de efectivo. Ahora, para la segunda empresa es Grupo Industrial Saltillo, una empresa mexicana que se dedica a la fabricación de autopartes, productos para la construcción y para el hogar.
empresa desde 1928 con presencia en México, Europa y Asia, y que exporta a Estados Unidos, Canadá, España y Alemania. Sus principales competidores son Metalsa, Tefal, Nemac, Terinium, Interceramic. Y frente a la competencia, pues Guisa destaca por su diversificación y operar en varios mercados, lo cual le da estabilidad frente a la competencia. Ahora, en cuanto a su análisis vertical, podemos darnos cuenta que el costo de ventas representa la mayor parte de sus ingresos, variando entre el 81 y 86%. En cuanto a la parte horizontal, podemos ver que los ingresos muestran unas variaciones mixtas, un crecimiento importante en 2021 y 2023-24. Para la parte del análisis vertical del activo, podemos darnos cuenta que la estructura del activo está fuertemente concentrado en activos no circulantes que representa entre el 54 y 72%. Para la parte del análisis horizontal, podemos darnos cuenta que las cuentas por cobrar muestran disminuciones en todos los años, lo cual es bueno. Y para la parte del análisis vertical del pasivo de capital, podemos darnos cuenta que el capital contable se mantiene entre el 44 y 52%, mostrando fortaleza patrimonial. Y en cuanto al análisis horizontal, podemos darnos cuenta que los proveedores y cuentas por pagar se mantienen con un crecimiento fuerte en 2021. Ahora, sus razones financieras de liquidez del Grupo Industrial Saltillo, pues podemos darnos cuenta que la parte de la solvencia mantiene igual liquidez insuficiente con capacidad limitada de pago. Su razón de prueba ácida se mantiene con igual liquideces inmediatas bajas y activos líquidos insuficientes. Para la parte del flujo de efectivo se mantiene con un flujo de efectivo débil y efectivo insuficiente. Para su parte de razón de efectivo se mantiene con efectivo muy bajo, marcando una liquidez inmediata crítica. Para su razón de periodo de cobranza se mantiene con mejora en cobros y una recuperación más rápida. Y su periodo de inventario se mantiene con una rotación moderada y estable en inventario. En su razón de ciclo de efectivo de operación de la empresa se mantiene con un ciclo eficiente y con una mejora operativa en los últimos años y su rotación de cuentas por pagar se mantiene con plazos variables aunque con pagos moderados. En cuanto a su razón de ciclo de efectivo se mantiene con una recuperación acelerada y un flujo de efectivo sólido y su rotación de cuentas por cobrar se mantiene con una cobranza moderada y en mejora para el promedio de la industria con mayor velocidad de cobro. Ahora, para la parte de su rotación de inventario se mantiene con una eficiencia operativa por encima del promedio y una velocidad de ventas mucho mejor que el de la industria. Su rotación de cuentas por pagar se mantiene con una eficiencia operativa y una relación con proveedores buena, pues ha mejorado en los últimos años. Para su rotación de activo fijo se mantiene con uso moderado del activo fijo y un aprovechamiento estable. Y su rotación de activos se mantiene con un uso eficiente, pues se encuentra por encima del promedio y marcando un buen desempeño operativo. Para su rotación de capital de trabajo neto se encuentra con variabilidad en los últimos años, pero con recuperación irregular en el último año del 2024. Para su margen de utilidad bruta se mantiene por debajo de promedio, marcando una rentabilidad deteriorada y un margen insuficiente. Para su razón de margen de utilidad neta se mantiene igual por debajo del promedio, marcando una utilidad limitada y una rentabilidad baja. Para su ROE se mantiene con una rentabilidad limitada y utilidad insuficiente. Y para el ROE lo mismo, se encuentra por debajo del promedio, marcando rentabilidad baja y un retorno insuficiente, con rendimiento igualmente deficiente. Para la parte de sus razones de activos fijos se mantiene con una rentabilidad baja y un desempeño insuficiente. Para su razón de deuda se mantiene con un nivel de deuda moderado y variabilidad en el apalancamiento. En su deuda capital se mantiene con una estructura financiera sensible. Su de capital a deuda se mantiene con relación moderada y un nivel de estructura equilibrada. Y su multiplicador de capital se mantiene con un uso moderado de deuda y apalancamiento estable. Para su cobertura de intereses se mantiene con una cobertura limitada, con variaciones en los últimos años y un riesgo moderado que se encuentran también las razones financieras de simples de apalancamiento del estado de resultados y el requerimiento del capital de trabajo neto se mantiene con variaciones ligeras en los últimos años y caídas con fluctuaciones moderadas. Para la parte del ROI se encuentra con una mejora inicial, pero con variaciones en los últimos años, marcando una rentabilidad volátil. Para su ROE se mantiene con un rendimiento volátil en los últimos años, con una recuperación limitada y una rentabilidad inestable. Ahora, para sus principales fortalezas de Grupo Industrial Saltillo se mantienen con una buena eficiencia en actividad, un uso eficiente de activos y un ciclo de operación relativamente ágil. Y sus debilidades se encuentran principalmente en la liquidez muy baja, rentabilidad deteriorada, alta sensibilidad financiera y capital de trabajo neto negativo. Ahora, como conclusión, podemos decir que General Mills muestra una posición financiera sólida gracias a su alta rentabilidad, eficiencia operativa y buen control de estructura de deuda y, en contraste, Grupo Saltillo refleja un desempeño operativo aceptable, pero con importantes debilidades en liquidez y rentabilidad.
En conjunto, podemos decir que este análisis demuestra cómo dos empresas con modelos de negocio distintos enfrentan retos financieros particulares. Mientras General Mills destaca en rentabilidad y eficiencia, Grupo Industrial Saltillo necesita fortalecer su estructura financiera para mejorar su estabilidad. Pues espero que les haya gustado. Muchas gracias.